de la historia, no de leyendas y mitos. Quiero saber en verdad qué pasó en Santo Domingo. Quiero saber qué se... Los primeros pobladores, la esclavitud de los negros. Quiero saber las razones. Investigaré de Osorio, de piratas y corsarios, la revolución haitiana y los grandes trinitarios, Santana, Báez, Lilis, Luperón y otros caudillos. Y también quiero saber del régimen de Trujillo, de Juan Bosch de Triunvirato, iré peldaño a peldaño. De abril de 65 llegaré a los 12 años. Y finalmente, señores, obviando muchas falacias, quiero saber quiénes fueron padres de la democracia. Una de las primeras medidas del gobierno de la Infantería de Marina la constituyó la disolución de todas las fuerzas regulares del Ejército Dominicano, siendo sustituidas por las fuerzas interventoras que asumieron todas las funciones de defensa y de garantía del orden público. Paralelamente se decretó el desarme general de la población, para lo cual se ordenó que todos los civiles entregaran sus armas de fuego a las autoridades norteamericanas, persiguiéndose activamente a aquellos que se negaran. Roberto Casá. En este país entonces ellos desarrollan las condiciones para el surgimiento de un Estado moderno. Eso es lo que trae la intervención militar. Ellos despejan los obstáculos de los caudillos, los aplastan, los subordinan, instauran un régimen represivo central y lo ponen al servicio de los intereses corporativos predominantes en el sector azucarero y en otras ramas de la economía de exportación en manos del capital monopólico norteamericano. En abril de 1917 se creó la Guardia Nacional Dominicana con la finalidad de preparar un nuevo ejército sin ninguna relación con el desorden caudillista anterior. En materia de reorganización de la administración pública, el gobierno militar norteamericano creó nuevas instituciones, como fueron la Dirección General de Rentas Internas. Se organizaron las aduanas para mejorar las recaudaciones. Se promulgó una ley orgánica de enseñanza pública. Se creó la Secretaría de Salud y Beneficencia. Se dictó una ley de sanidad que prohibía el ejercicio de la medicina a los curanderos, y ante el viejo desorden que existía con los títulos de tierras, el gobierno emitió una orden ejecutiva que creaba un Tribunal Superior de Tierras. Sobre esto, Dante Ortiz. La construcción de las carreteras troncales Santo Domingo-Cibao, Santo Domingo, San Juan de la Maguana y Santo Domingo Este, habla de la necesidad de la circulación de la mano de obra hacia los centros laborales y de la circulación de las mercancías para ampliar el mercado interno nacional, de la misma manera que pueden entrar los oficiales del Estado a crear las oficialías civiles, a que circule el ejército, pero además para controlar política y militarmente el territorio dominicano, que solo a partir de ese momento se crea el concepto sociológico de capitalía, puesto que hasta ese momento Santo Domingo estaba desligado de las principales provincias y regiones naturales del país. La ocupación militar norteamericana suscitó dos formas de resistencia: una resistencia rural desarrollada en aquellas zonas de expansión de la industria azucarera y una resistencia urbana. La resistencia rural duró 5 años, de 1917
hasta 1922. En ella participaron cientos de campesinos de la región este y de algunas zonas del Cibao. Máximo Cabral y Carlos Daniel, dos patriotas dominicanos, encabezaron un grupo que enfrentó a los invasores el 3 de julio de 1916, cerca de Mao, en un lugar llamado La Barranquita. En junio del 16, la patria se vio bonita, los patriotas se enfrentaron al yanqui en La Barranquita. Los norteamericanos habían desembarcado por Montecristi. Venían confiados, no se imaginaban que aquí mismo, en La Barranquita, los esperaba la dignidad nacional. Los líderes guerrilleros más importantes del este fueron Vicente Evangelista, Ramón Natera, Martín Peguero, quienes fueron perseguidos continuamente entre los años de 1917 y 1921 por los soldados norteamericanos. Estos guerrilleros fueron llamados gavilleros. A veces la desvergüenza sale a la calle primero y por eso a los patriotas le llamaban gavilleros. A pesar de la captura y fusilamiento de su jefe, Vicente Evangelista, no pudieron ser vencidos fácilmente. Los gavilleros contaron en todo momento con la colaboración del grueso de la población de la región. Los combatientes que luchaban contra los norteamericanos, luego de hostigarlos, se refugiaban aquí, en su santuario, en Atomayor del Rey. No se rinde Urbano Gilbert, Ramón Natera jamás, ni Vicente Evangelista, Cayo Báez y los demás. Pasaron de 300 los guerrilleros colgados, torturados, desmembrados y fusilados por los marines, entre ellos el propio Evangelista, quien cayó en la trampa de entregar las armas a cambio de falsas garantías personales. En los campos de Salcedo y San Francisco de Macorís también hubo resistencia armada. En esas zonas se destacaron algunos líderes campesinos, entre ellos Lucas Camilo y Cayo Báez. En 1919 se inició en el país un soterrado pero fuerte movimiento nacionalista de agitación, estimulado con la entrada en circulación de hojas sueltas que llamaban al pueblo a romper la apatía. Gran parte de estas hojas sueltas y boletines procedían de Cuba. Contenían artículos periodísticos escritos por el presidente Enríquez, el poeta Cestero y otros patriotas radicados allí. Ya para este tiempo había sido fundada en Nueva York la Comisión Nacionalista Dominicana, presidida por el presidente Enríquez, y en la cual figuraba su hijo Max y el poeta Tulio M. Cestero. Sobre este tema, oigamos a Francisco Antonio Avelino. La ocupación militar norteamericana de 1916 radicalizó el pensamiento de los intelectuales dominicanos y su nacionalismo se vistió de un ropaje más ofensivo y más progresista, se hizo antiimperialista. El intelectual más ceñido de todo ese periodo es indudablemente Américo Lugo. Y Américo Lugo es quien hace la ofensiva intelectual mayor contra la ocupación militar norteamericana. En esa labor estaban los hermanos Enríquez, Federico Enríquez y Carvajal, Francisco Enríquez y Carvajal, y otros intelectuales dominicanos.
de primera magnitud. Pero es indudablemente la labor intelectual de Américo Lugo en folletos escritos y en la formación del movimiento nacionalista la que aúna al pueblo dominicano bajo la divisa de la desocupación pura y simple para lograr que los norteamericanos desocuparan el país sin compromiso para la soberanía dominicana posterior, que nacería de esa desocupación. Rechazando componendas y enfrentando los lambones, Américo Lugo dijo que salgan sin condiciones. Eso naturalmente no se pudo lograr por la traición de los acomodadores del beneficio de siempre. Vamos a llamarle en una forma diplomática de esa manera a los colaboradores encubiertos de la ocupación norteamericana, que hicieron un pacto y aceptaron reconocer todos los actos de los norteamericanos del 16 al 24. Francisco José Peinado, en un famoso discurso en el Parque Colón, sintetizó su doctrina con una frase lapidaria que ha sobrevivido los tiempos: la cucaracha no tiene razón frente a la gallina. A finales de marzo viajó a los Estados Unidos Francisco J. Peinado, quien desde hacía muchos años actuaba como abogado de varias empresas norteamericanas y quien además había ocupado la representación dominicana en Washington durante el gobierno de Cáceres, que firmó la Convención Dominico-Americana de 1907. Peinado, luego de varias entrevistas con el secretario de Estado Hughes, formuló una proposición para modificar el problema de evacuación del año anterior. Este acuerdo llegó a llamarse Plan Hughes-Peinado. El plan de desocupación fue una respuesta que los políticos oportunistas hicieron con el secretario de Estado norteamericano Hughes para desocupar el país mediante el reconocimiento de todos los actos que habían hecho los norteamericanos en el gobierno de los dominicanos, porque de 1916 a 1924 gobernó el gobierno militar norteamericano y se reconocieron todos esos actos. Américo Lugo, con la gran sabiduría del fino jurista que era, exigía la desocupación pura y simple de los norteamericanos sin reconocimiento de sus actos durante la ocupación, porque ello convertía la intervención norteamericana en un hecho no reconocido en derecho y en consecuencia los daños que ese hecho causaba, los norteamericanos tenían que responder de ello ante el derecho internacional y esto ocasionaba una futura acción en daños y perjuicios de los dominicanos contra el gobierno norteamericano por el cercenamiento de la soberanía, los daños materiales que se habían hecho a las propiedades de los dominicanos y a la integridad física inclusive de los dominicanos. Cuando los norteamericanos desocuparon el país en 1924, 12 empresas norteamericanas tenían el control total de la industria azucarera dominicana. Ellas eran la Dominicana Sugar Development y la Puerto Rico Sugar Company. El primer monopolio era dueño de 10 ingenios con una inversión cercana a los 23 millones de dólares. El segundo dueño del Central Romana, el más grande del país, tenía bajo control 931.729.000 tareas con una inversión de 9.761.390 dólares.
Casi todos los productores individuales habían sucumbido, salvo Vicini, o se encontraban en manos de grandes consorcios en un proceso de absorción que culminó en la década del 30. Después de varios días de discusiones acerca de los candidatos, se nombró a un comerciante llamado Juan Bautista Vicini Burgos como presidente provisional. Las elecciones se celebraron con normalidad el 15 de marzo de 1924, estando el país ocupado todavía, y fueron ganadas por Horacio Vázquez. Vázquez se juramentó el 12 de julio de ese año, 1924, el mismo día en que las tropas norteamericanas iniciaban su evacuación final, en medio de la alegría de todo el pueblo que convirtió la ocasión en una auténtica fiesta del patriotismo dominicano. Horacio Vázquez subió, el líder de los coludos, y comenzó su mandato sin apremio y sin apuros. El gobierno del presidente Horacio Vázquez fue en cierto sentido una prolongación de la ocupación militar norteamericana. Oigamos a José Antinoe Fiallo. Cuando se firma en 1924 el acuerdo de desocupación y la convención de 1924, los Estados Unidos dejan amarrada la situación para que sus intereses estén garantizados y para que a largo plazo pueda desarrollarse un régimen conteste a los intereses geopolíticos norteamericanos. Se produce una lucha en 1924, con las elecciones de 1924, y entonces sale electo Horacio Vázquez, presidente de la República. Pero ¿qué sucede? Que prácticamente a los 2 o 3 años comienzan a crearse las condiciones para la crisis económica en los Estados Unidos, el crash de 1929. Entonces, un gobierno que comenzó aparentemente con tintes liberales, va caminando la ruta de muestras de autoritarismo y de corrupción. Las obras públicas, los servicios sanitarios, la educación y la agricultura fueron objetos de la atención del gobierno, que a su vez dio inicio a nuevas obras de irrigación y de colonización de tierras inexplotadas para aumentar la producción agrícola y hacer al país autosuficiente en algunos renglones básicos, pues desde hacía tiempo los dominicanos importaban arroz, maíz, frijoles, cebollas, papas, carnes y hasta verduras. Con este propósito, y para hacer frente a las grandes deudas dejadas por la administración militar, Horacio Vázquez negoció un empréstito de $25 millones en Estados Unidos, pero recibió el rechazo del Congreso y todos los partidos, incluyendo el suyo propio. Y había algo peor. Como los empréstitos del gobierno militar habían dejado a la República Dominicana endeudada, en 1924 los Estados Unidos y la República Dominicana negociaron una nueva convención que modificaba la de 1907, pero que mantenía los mismos privilegios de los Estados Unidos sobre nuestras aduanas. Estas modificaciones prolongaron por otros 18 años la intervención de los Estados Unidos en la vida financiera dominicana. Pues al igual que muchos otros presidentes que han jurado no reelegirse, este manifiesta su interés en la reelección y en vista de que constitucionalmente no era factible, se procede a prolongar su mandato del 28 al 30, haciendo una interpretación leguleya de la Constitución. Esta teoría fue aceptada por el Congreso y el periodo de Horacio Vázquez se prolongó hasta 1930. La decisión de Vázquez de prolongar su mandato resultaría fatal y posibilitaría el ascenso de uno de los regímenes más brutales de América Latina, la dictadura de Trujillo. Oigamos a Bernardo Vega. Una de las grandes modificaciones que provocó la intervención militar norteamericana del 16 al 24 es que mientras antes teníamos por todo el país una serie de ejércitos privados de los caudillos, los norteamericanos recogieron todas las armas que existían en el país, desarmaron a la población civil
y crearon por primera vez en nuestra historia un ejército único que tenía el monopolio de las armas. Entonces, quien controlase el ejército podía dar un golpe contra un gobierno, como ocurrió en el año 1930. Ahora, hay que admitir que cuando los americanos se van en el año 24, Trujillo apenas estaba como en la 8ª posición de mando dentro del ejército. Y es el propio Horacio Vázquez quien considera que Trujillo es horacista, quien comienza a cambiar los jefes militares. Los americanos dejaron a Buenaventura Cabral, y entonces fue ascendiendo rápidamente a Trujillo y colocarlo en el poder máximo, la autoridad máxima del ejército en el año 30, cuando ya es muy tarde para él darse cuenta que Trujillo lo iba a derrocar. El 23 de febrero de 1930, a las 7:30 de la noche de un domingo tropical, un grupo de jóvenes que no llegaba a la cifra de 200 y entre los cuales figuraba un fuerte porcentaje de lo más representativo de la élite intelectual de la ciudad, tomó por asalto la fortaleza San Luis de Santiago de los Caballeros, capitaneados por Rafael Estrella Ureña. Esta rebelión, denominada Movimiento Cívico, avanzó sin muchas dificultades hacia la capital, lanzando vivas al general Trujillo y a Estrella Ureña. Vázquez y los representantes norteamericanos trataron de llegar a un acuerdo con los rebeldes, mientras Trujillo ordenaba acuartelar el ejército en señal de que el movimiento contaba con su apoyo. Todos los pueblos y puertos importantes del país estaban bajo el control de los golpistas. Después de varios días de intensas negociaciones en las que los representantes norteamericanos actuaban como árbitros, Vázquez y Alfonseca aceptaron renunciar ante la Asamblea Nacional, la cual designó a Estrella Ureña como presidente provisional. Las condiciones estaban listas para que surgiera la dictadura de Trujillo. Doña Corina Reynoso, viuda Mañana, quien estuvo al lado de Trujillo desde su infancia, pasando ya los 100 años, lo recordaba todavía. A Trujillo lo cargué yo, era su casa, era la abuela profesora, en donde yo estaba a la escuela, y éramos locas con él, toditas las muchachas, y con todos los muchachitos de allá, los queríamos como hermanitos. Yo cargué a Trujillo. Siempre fue bueno, desde muchacho todo el mundo le decían Chapita, porque en esa casa se tapaba mucha cerveza y él vivía recogiendo toda la tapita y echándole en jarrito y guardándola. Y entonces nosotros le pusimos Chapita ahí, de un bote así, entre los muchachos, uno con otro ahí, y se le quedó el Chapita, hasta que se hizo un hombre. Oigamos a Bernardo Vega. Hay intelectuales que desde el mismo surgimiento de la dictadura de Trujillo se plegan a él. Joaquín Balaguer es probablemente la persona que escribió el manifiesto del 23 de febrero. En una declaración que dio Fello Bonelli en el año 1982, si no me equivoco, donde acusa a Balaguer de haber escrito ese manifiesto, Balaguer le contesta a todas las otras acusaciones, pero no le trata esa. Y yo personalmente le pregunté a Balaguer si él lo había escrito y él no me dijo que no. Después de varios días de intensas negociaciones en las que los representantes norteamericanos actuaban como árbitros, Vázquez y Alfonseca aceptaron renunciar ante la Asamblea Nacional, la cual designó a Estrella Ureña como presidente provisional. Me dicen que Estrella Ureña se presentó de primero, mientras que Trujillo era de todo el titiritero. Las elecciones fueron convocadas para el 16 de mayo y a ella concurrieron dos grupos: la Confederación, que presentó Trujillo y Estrella Ureña, y la Alianza, cuyos candidatos eran Federico Velázquez y Ángel Morales. Un día antes de las elecciones, la alianza se retiró para no ser parte de la farsa. Finalmente, cuando
Cuando se anunció el resultado de las votaciones, pudo comprobarse que el número de votos que se atribuía a Trujillo era mucho mayor que el de todos los votantes inscritos. En 1930, cuando Trujillo subió, se presentó un huracán y hasta la tierra tembló. Rafael Velázquez Mainardi. Trujillo, al dar el golpe de Estado junto con Estrella Ureña, desmanteló la oposición política en República Dominicana. Los que no fueron asesinados se vieron obligados a salir al exilio. Oigamos a Poncio Pousaleta. En forma particular, yo como muchísimos otros jóvenes comenzamos a vivir los sucesos de ese entonces, donde se comenzaron a cometer muchísimos crímenes horrorosos. Acerca de esto, oigamos a Carmen Durán. Sabemos que él comienza haciendo gala de la voracidad y del terror que su régimen iba a representar durante toda su existencia. Y ese terror y esa voracidad se marcan con el asesinato político que se lleva a cabo en los esposos Martínez Reina. Aquel 1 de junio de 1930 viste llegar la tragedia, Virgilio Martínez Reina, y lloré con las aguas del Yaque, tanta sangre derramada, no sabré, no sabrás, nadie sabe cuántos morirán mañana. Aquellos que te mataron con tu esposa embarazada, asesinaron al niño antes de nacer el alba. En el medio de la noche, sin estrella el cielo calla, Virgilio Martínez Reina, muchos morirán mañana. Y lloré con las aguas del Yaque, tanta sangre derramada, no sabré, no sabrás, nadie sabe cuántos morirán mañana. Con el fin de afianzar su régimen, Trujillo organizó una banda terrorista llamada La 42, encargada de perseguir y asesinar a sus opositores y de imponer el miedo en el país. Sobre este tema, oigamos a Francisco Antonio Avelino. Otro de los problemas que se quería solucionar era el problema fronterizo dominico-haitiano, que había dejado sin una limitación fija en el territorio a los dos estados que se dividen en la isla. Otro de los objetivos nacionales que se planteaban los nacionalistas era el pago de la deuda. Otra rebelión armada contra Trujillo fue dirigida por el viejo caudillo de la línea noroeste, Desiderio Arias, electo senador por Montecristi en las elecciones de 1930. Arias se había negado a la idea de disolver todos los partidos para fundar un partido único presidido por el tirano. En junio de 1931 se levantó en armas contra el gobierno en las lomas de Mao, pero su resistencia fue infructuosa y cayó abatido. Según algunas versiones, su cabeza fue llevada en un macuto a Trujillo, quien se encontraba en Moca en ese momento. Los intelectuales, en cierto modo, escogieron a Trujillo para realizar tareas que solo un hombre fuerte podía realizar. ¿Cuáles eran esas tareas? Primero,
la liquidación del caudillismo, porque tenían la idea de que la imposición del machete de los caudillos sin educación había sido la causante de la intervención militar norteamericana, puesto que esas guerras civiles habían arruinado al país, habían ensanchado la deuda pública y la interna, y ese fue el pretexto de la violación de la Convención de 1907 que adujeron los americanos para intervenir el país en 1916. Uno de los aparatos más efectivos que creó Trujillo para mantener su régimen lo fue el Partido Dominicano, cuyo símbolo, una palma, se hizo omnipresente en toda la República. Desde que uno cumplía los 18 años de edad, tenían que inscribirse en el Partido Dominicano. El no hacerlo significaba el ostracismo total, la imposibilidad de conseguir empleos en el país, la imposibilidad de viajar fuera del país. Algo muy parecido a lo que ocurrió hasta hace muy poco en Irak, que si uno no pertenecía al partido oficial, el Ba'ath, pues no podía progresar, ¿no? Entonces, ese partido recaudaba 1% de los salarios del sector público, había una contribución obligatoria, y con eso pues hacía toda la campaña proselitista a favor de Trujillo, organizaba las grandes mítines, se hacían grandes manifestaciones cívicas por todos los pueblos interiores del país. Aquí en la avenida George Washington, en la esquina del obelisco, está ahora la Secretaría de Estado de Cultura. En ese local estaba la sede central del Partido Dominicano. El artículo 39 de los estatutos del Partido Dominicano establecía que todos los funcionarios electos